diferentes pasajes de nuestro discurso como si no. Vamos a ver algunos datos sobre la situación lingüística nacional y mundial. Y aquí, algunos datos que pueden venir en el cuestionario son estos, ¿no? Recuerda que tienes un cuestionario para esta semana. Lenguas que dominan el mundo, lenguas o idiomas. La lengua más hablada es el... ¿Cuál es? ¿La lengua más hablada en el mundo cuál es? Chino mandarín. Chino, profesor. Ahora, Ahí quería una pausa sobre esto, profesor, sobre lo del chino. Profesor, discúlpeme, mire, la lengua, porque muchos hablan, sí, la lengua más hablada es el chino, pero en sí la lengua más hablada es el chino por la cantidad de personas que existe en el país o porque realmente, porque nosotros sabemos que el idioma, bueno, que se vuelve más universalmente más hablado es el inglés, pero cuando hablamos de que más se habla el chino es por cuanto más cantidad hay en el país, más cantidad de personas. Ya, mira, acá... Creo que sí me entiende lo que quiero decir. Sí, se entiendo claramente, Pero sí es una cuestión de matemática, sí es una cuestión demográfica. Porque vamos a partir de dos preguntas. La primera pregunta es, ¿cuál es la lengua más hablada? El chino. Ahora, ¿cuál es la lengua más importante científica, tecnológicamente? El inglés. Ahora, pero profesor, entonces, ¿por qué el chino es la lengua más hablada? Claro, por una cuestión demográfica. ¿Y a qué me refiero con cuestión demográfica? Para que me entiendas, son más listo. Claro. Profesor, ¿sabe por qué le digo? Discúlpeme, ¿no? ¿Por qué le hago esta pregunta? Pero déjame terminar porque aquí nos vamos a sorprender. Mira, ¿cuántos somos en el Perú? Somos 33 millones aproximadamente. 33 millones. En China, ¿sabes cuántos son? Son cerca de 1.300 millones. Ojo, ahora compara 33 millones en el Perú, 33 millones, ¿eh? Y en China no son pues 300 millones, no, ni 600, no, ni 900, no, son 1.300 millones de habitantes. Ahora ya te explicas por qué el chino es la lengua más hablada del mundo. ¿Sí? Ahí está la respuesta. Profesor, ¿sabe por qué le dije esto? No, de hecho, porque nosotros sabemos que el chino es el país más grande y más poblado de todo el mundo, ¿no? Pero a lo que yo voy, ¿sabe qué era, profesor? Es que decían así, las personas hablan así. Tienes que aprender el chino, porque más adelante, porque ahorita es la lengua más hablada y porque más adelante vas a tener que hablar ese idioma. O sea, yo he escuchado secularmente ese concepto, ¿no? Por eso yo le preguntaba a usted y quería, ¿no?, que me dijera sobre este tema. Ya. Lo que pasa es que hay sinófilos, bueno, los sinófilos son los amantes de la cultura china, ¿no? Que siempre han visto en China y en el conjunto China-India, en realidad Chindia, algunos le llaman la región Chindia, una gran oportunidad. Lo que pasa es que la economía china ha ido en ascenso en estos últimos 20 años. Entonces, como ha ido en ascenso, siempre los gurús, los que observan pues la economía de aquí a 20 años, a 30 años, ellos dicen que la economía china va a ser una superpotencia y que va obviamente a pasar a los Estados Unidos inclusive. Entonces, pero eso lo han venido diciendo pues de hace 20 años y bueno, vemos pues que sí, la economía china se ha posicionado económicamente en el mundo, pero el hecho de que el inglés sea desplazado para que el chino luego sea la lengua predominante y poderosa en el mundo, lo dudo. Por lo menos en estos últimos 100 años lo dudo yo. Perdón, en estos próximos 100 años yo lo dudo. ¿Por qué? Porque el inglés ha arraigado tremendamente, ¿no?, en la parte científica y aparte que el inglés para Occidente es una lengua mucho más cercana que una lengua como el chino, que va a ser mucho más complejo de aprender para nosotros. Si a nosotros nos cuesta aprender el inglés o el alemán o el holandés, imagínate el chino.
que es una lengua monosilábica. Entonces, cuando escuches eso de que no, sí, hay que aprender chino, sí, mejor estudia chino que inglés porque va a ser la lengua del futuro. Sí, pero estamos hablando de un futuro de 80 años, ¿no? 80, 100 años. Basándose en estos pronósticos de los gurús, como te digo, de estos gurús, ¿no? Estos gurús que dicen, no, China va a crecer, está creciendo. Entonces, me parece que con esto, o espero que con esto haya respondido tu pregunta, ¿no? Gracias, profesor. Ahora sí, ya sé por qué hablaban esas cosas, ¿no? Ya tengo más claro. Muy bien, muy bien. Muy bien, entonces hablamos, por ejemplo, que en el mundo existen también aproximadamente 7.000 lenguas, ojo, 7.000 lenguas en el mundo, en todo el mundo. En todo el mundo. O sea, es una barbaridad también, 7.000 lenguas en todo el mundo. Dato de la UNESCO, por supuesto. Luego tenemos aquí que en el Perú 47 lenguas, habíamos dicho, según el Ministerio de Cultura, 48. En el Perú también tenemos una especie de ranking, ¿no? Después de la lengua española, la más hablada es el quechua. La más hablada es el quechua. La mayor parte de la lengua se localiza en la Amazonía. Claro, después las 40 y tantas lenguas sobrantes, si quitamos el quechua, el aymara, ¿no? Y el español, las demás se ubican prácticamente en la zona de la selva. ¿No? O sea, más de 40 lenguas que tenemos en la selva. Pero en orden, aquí en el Perú, la lengua más hablada, repito, es el español. En segundo lugar está el quechua. En tercer lugar está el aymara. Son las tres lenguas, digamos, que encabezan este ranking, si nosotros podríamos hacer alguno. Ahora, aquí en este recuadro, simplemente voy a reiterar lo que había dicho con respecto a la lengua y al habla, basándome en el libro de Lingüística General de Ferdinand de Saussure. Y aquí vas a recordar seguramente algunos conceptos que ya hemos ido explicando. La lengua, comparándola con el habla, la lengua es abstracta. La lengua es abstracta. Ojo, lengua, recuerda que lengua es ese sistema o ese conjunto de códigos, de palabras que se encuentran almacenados en la mente y están listas para salir. Entonces se encuentran almacenados, eso no podríamos negar eso, ¿no? O sea, tú sabes, yo sé que sabes el nombre de más de 20 frutas, y esos nombres, ¿dónde se encuentran? Se encuentran aquí, se encuentran almacenados. Entonces la lengua es abstracta, y están listos para salir, por supuesto, ¿no? Y el habla, por lo tanto, en contraposición, el habla es concreto. Porque cuando hablamos, claro, utilizamos el aire y eso lo hace concreto, lo hace físico. La lengua es un sistema convencional de códigos. Ya, es un sistema, otra vez, sistema es un conjunto organizado. Cuando hablamos de sistema, conjunto organizado. Convencional de códigos. Y aquí la pregunta, ¿por qué convencional? ¿Qué es convencional? ¿Qué es convencional? ¿Qué es convencional? ¿Alguien? Que se usa siempre o de mutuo acuerdo. Ahí está la respuesta. Claro, con un acuerdo. Todos nos hemos puesto de acuerdo implícitamente, ¿no? Implícitamente. ¿A qué me refiero? Tú cuando has ido creciendo y tú has preguntado de niño de repente, ¿y qué es eso? Y te han dicho, es un tren. ¿Y qué es eso? Es una estrella. Y tú no has objetado, no, ¿por qué se llama así? No, simplemente la aceptas. La lengua tiene esa característica de ser pasiva, la vas recibiendo y va formando tu bagaje. Entonces, llega un momento en que la compartimos y obviamente todos utilizamos ese mismo significado. Por eso es convencional. Todos obviamente nos referimos con una palabra a una determinada cosa, a un determinado objeto. Compartimos el mismo significado. Y eso hace maravillosa una lengua. El habla es el uso personal, o sea, cuando hablamos de habla es el uso de la lengua, sí. O sea, disculpe, entonces, ¿por qué? Ya, eso es cuando uno lo habla, me dijo, ¿no? Bueno, le iba a hacer, ya me di cuenta.
Iba a decir por qué en Venezuela y en Perú a veces una palabra tiene diferentes significados, ¿no? O sea, la misma palabra, pero eso ya es cuando es en el habla. Claro, eso tiene que ver con el dialecto, precisamente, con lo que habías preguntado. Vamos a llegar a eso, de todas maneras, no te preocupes. Luego, el caso de la lengua es un fenómeno social, ya estoy reiterando allí, fenómeno social, ¿por qué? Porque es colectivo, es social, trasciende el individuo, y por lo tanto el habla es un fenómeno individual. Ya con eso me parece que está más claro todavía, ojo, lengua y habla, y ambos pertenecen al lenguaje. Así que ya sabemos a qué nos referimos cuando queremos mencionar un idioma. Ya un idioma es una lengua, la lengua española, la lengua letona, la lengua finés, la lengua italiana, etc. El atende y el habla es patente, es evidente. La lengua es perdurable y el habla es efímero. Perdurable, ¿por qué? La lengua es perdurable porque esta lengua que tenemos aquí, obviamente, pues, continúa durante muchas generaciones, ojo. Nosotros nos vamos a morir, todos nos vamos a morir, por supuesto, somos personas pasajeras en este mundo, nos vamos a bajar de este mundo, y la lengua española va a continuar. La lengua española va a continuar. Sigue la lengua española. Y el habla, la manera de hablar, sí va a irse con nosotros, nuestra manera de hablar, nuestra manera peculiar. La manera de hablar es peculiar. Y a partir de ahí, por favor, quiero que vean, que observen estas diferencias que existen. Lengua y habla, lengua y habla. ¿Sí? Listo. Con eso, entonces, lenguaje, lengua y habla, lenguaje, lengua y habla. Sí, Rosalín. Profesor, entonces, ¿quiere decir que cada habla tiene sus normas, su gramática? Cada lengua. A cada lengua. Claro, cada lengua tiene la gramática, pero tú cuando estás hablando, porque tú en ese momento, por ejemplo, ¿qué has hecho? Has abierto tu micrófono y has hablado. ¿Has utilizado un sistema o no? Sí, has utilizado un sistema. Ese sistema es el de la lengua española. La lengua española tiene su léxico, tiene su sintaxis, o sea, tiene su orden de hablar. Tú lo has practicado en este momento cuando has abierto tu micrófono. Has hablado con un orden, de tal manera que yo te he entendido. ¿Sí? Entonces, el habla, tómalo como un vehículo. El habla es el transporte que utiliza la lengua para expresarse. ¿Verdad? Es como un tren que tenemos que nos conecta con los demás. Ese es el habla. Entonces, el sistema ordenado, donde uno evalúa, por ejemplo, sujeto, predicado, cómo suena la B, cómo suena la C, eso pertenece a la lengua. Eso pertenece a la lengua. La parte gramatical le pertenece a la lengua. Lo que haces tú como individuo, lo que haces tú como hablante, simplemente es usar la lengua. Usas la lengua. El hablante usa la lengua. ¿Listo? Muy bien. Ahora, el idioma, aquí también hay una diferencia, ¿no? Lo que pasa es que, chicos, en ciencia, cuando uno hace ciencia, uno tiene que ir buscando precisiones conceptuales. ¿Por qué? Porque tú vas a ir encontrando, por ejemplo, no es igual conversar que dialogar, por ejemplo. No es igual, en derecho, por ejemplo, no es igual caída que precipitación, por ejemplo, ¿no? Después no es igual que ver que mirar, ¿no? Y así vas a ver sutiles diferencias semánticas y por lo tanto cuando haces ciencia y te encuentras con la palabra idioma, tú dices, ya, idioma es sinónimo de lengua. Sí es sinónimo de lengua, pero es un sinónimo parcial. ¿Qué es el idioma? Vamos a pedirle a López Dávila que lea, por favor, lo que nos dice esta diapositiva. El idioma es la lengua reconocida de manera oficial por las leyes de un determinado país. Se le acompaña frecuentemente con el adjetivo oficial. Por ejemplo, el quechua es el idioma oficial de varias comunidades del interior del país. El inglés no es idioma oficial en el Perú. Ya, listo, muy bien. Entonces, la diferencia que presenta un idioma con lengua es que para que sea idioma tiene que estar reconocido jurídicamente por las reglas o las leyes de un Estado.
Repito, para que sea idioma, tiene que ser jurídicamente reconocido. Ahí está la menuda diferencia. Si no, simplemente es lengua. ¿Sí? Vamos con otro punto y aquí, antes de pasar al dialecto, ya lo vi, el dialecto antes, vamos a ver con este fenómeno que también puede ser motivo para el cuestionario, la diglosia. Y es importante también que nosotros veamos la parte etimológica, la parte léxica. En la parte léxica te ayuda mucho, ojo. No sé si ves ahí un prefijo, ¿no? El prefijo di. El prefijo di significa doble. Glosia significa lengua. Dos lenguas. Vamos a ver en qué consiste la diglosia. A ver, vamos a ver en qué consiste la diglosia. A ver, va a leer en esta ocasión la compañera. A ver, Evelyn, ¿ya se vacunó Evelyn o todavía sigue en el centro de vacunación? Ha ido disfrazada, me parece. Ya, ya. Pero al final no me vacuné, me dieron un ticket para ir mañana. Ay, sí puede leer, por favor. Ya, ok. La diglosia es la situación que se da cuando en un mismo territorio coexisten dos lenguas con diverso estatus social, de modo que una de ellas predomina como lengua de prestigio frente a la otra. La diglosia ocurre en muchas provincias del Perú, especialmente en las ciudades de la región andina, donde el español se impone como la lengua de mayor rango social con respecto al quechua. Ya, muy bien. Y cuando uno habla de diglosia, es inevitable, por ejemplo, hablar de bilingüismo y multilingüismo. No, ojo, bilingüismo y multilingüismo. Cuando uno toma los libros, uno siempre toma como un ejemplo en los libros, como un excelente ejemplo de bilingüismo al Paraguay. En Paraguay ustedes saben que existe una lengua originaria llamada guaraní. Así se llama esa lengua, guaraní, así como el quechua, aquí es aquí, ¿no? El quechua es una lengua originaria, ¿no? Cuando llegan los españoles, el quechua ya se hablaba aquí, ¿no? El runacín. Allá en Paraguay se hablaba el guaraní, ya se hablaba. Gracias a los jesuitas, bueno, eso es también parte de la historia, pero simplemente lo voy a mencionar de refilón, se hizo un trabajo de mantenimiento del guaraní y de tal manera que los gobiernos posteriores, y ya estoy hablando de los gobiernos republicanos en Paraguay, afianzaron el aprendizaje del guaraní en toda la república. De tal manera que actualmente en el Paraguay es absolutamente normal encontrar a una persona que sea bilingüe, que sepa el español, así como el guaraní. O sea, y estamos hablando de cerca de un 75% de las personas en el Paraguay son bilingües. ¿Por qué te menciono esto? Porque eso es una relación saludable de cuando dos lenguas coexisten y conviven. Eso es normal, eso es normal. Pero ahora vengamos a nuestro territorio y veamos la situación del quechua con respecto al español. Y tenemos un contexto interesante con lo del primer ministro, el señor Bellido, ¿no? ¿Cómo es que, más allá, por ejemplo, de sus posiciones absurdas, de sus niñerías y sus caprichos, por ejemplo, cómo nos hace ver que estamos divorciados y totalmente alejados de la lengua originaria más importante que tiene nuestro país, el quechua? ¿No? De tal manera que cuando hablen quechua, por ejemplo, la mayoría no lo entiende, aquí en Lima. ¿Por qué? Porque, claro, nos hemos olvidado y siempre le hemos dado la espalda a la zona, pues, a la zona andina. Ahora, pero no solamente les hemos dado la espalda, sino que el español dentro del territorio peruano se ha comportado como una lengua invasiva y una lengua que en la mente de muchas personas se cree que es superior a la lengua quechua. Y eso se observa, ¿dónde se observa? Se observa, por ejemplo, en el uso que hacen del español en las diferentes instituciones sociales. En diferentes instituciones sociales de la sierra, donde, ojo, la gente habla quechua, pero el español se impone. Les cuento esto, bueno, siempre me acuerdo de mi madre cuando me contaba que cuando ella estudió para la primaria en Apurímac, ella es de Apurímac, o era de Apurímac,
Y cuando estaba estudiando, fue a una escuela ya por su pueblo en Vilcabamba, y la profesora, los profesores querían que hable español. Querían que hable español. Ella no sabía hablar español muy bien. Sabía algunas palabras solamente en español, y entonces le decían, si es que no hablas en castellano, bueno, si la manera de hablar de ellos, si hablas en castellano, entonces te vamos a dar un premio. Pero si hablas solamente en quechua, te vamos a quitar tu cuaderno, te vamos a quitar tu borrador, te vamos a quitar tu lápiz. Claro, bueno, la educación de ese tiempo pues era así, ¿no? Pero era una condición de no respetar la lengua originaria. Ya, a esa manera de no respeto, de intromisión de una lengua que se cree superior sobre otra, se llama diglosia. Por eso dice, es la situación que se da cuando en un mismo territorio coexisten dos lenguas con diverso estatus social. Es decir, uno aparenta en la mente de la gente ser superior. Y eso pasa con la discriminación en los supermercados a veces, ¿no? No hable quechua, señora, no le entiendo, hable español. Ya, eso se llama diglosia. Diglosia. Entonces, qué diferente es el bilingüismo, donde dos lenguas se respetan, y qué diferente es la diglosia, donde una lengua obviamente se levanta como una lengua supuestamente superior. Eso ocurre en el Perú. Hasta ahí espero que haya quedado claro. Entonces, la diglosia es un fenómeno, obviamente, pues, que no es normal, podríamos decirlo, pero existe. No podríamos negar. Existe en diversas zonas del Perú. Y solamente un comentario. Yo recuerdo que cuando, y eso pasó en mi casa, porque mi papá también hablaba quechua, más o menos. Bueno, mi mamá era quechua hablante de nacimiento, pero yo me acuerdo que ellos hablaban quechua dentro de la casa. Dentro de la casa. Y cuando de pronto iban al mercado, estaban obligados a hablar español. Cuando iban al colegio obviamente por una reunión, estaban obligados a hablar español. ¿Se dan cuenta? Ya es diglosia. Claro. Entonces, llegas a un momento en que la lengua sojuzgada, la lengua, entre comillas, considerada inferior, solamente la utilizas en los círculos más íntimos. Ya, eso se llama diglosia. Y en los círculos oficiales, en las instituciones oficiales, no. Ahí prevalece la lengua superior. ¿Sí? Ya con eso me parece que está claro. Y vamos a ir terminando con el dialecto. ¿El dialecto en qué consiste? Y aquí voy a pedirle a una voluntaria para que lea, por favor, que no ha leído, por supuesto. A mano alzada, a mano alzada. Vamos, Silvia. Silvia y después Rosalín. El dialecto es la variación de una misma lengua generada por las grandes distancias geográficas. La variación lingüística, en este caso, se produce cuando una lengua se ha expandido y se continúa desarrollando, pero con nuevas formas y giros que se van alejando de la manera original de hablarse. Muy bien, muy bien. Ojo, y aquí entramos. Ya hemos aprendido lenguaje, lengua, habla, listo, hasta ahí. Eso es lo básico. Ahora, ¿qué pasa con algunas lenguas? Se produce bilingüismo, multilingüismo y también diglosia. Pero también con algunas lenguas ocurre un fenómeno llamado el dialecto. ¿En qué consiste el dialecto? Ya, dialecto es la variación de una misma lengua. Variación, aquí la palabra clave es variación. Generada por las distancias geográficas, es decir, cuando más se expande una lengua, la variación se va a dar irremisiblemente, irremediablemente. La variación, dice, lingüística en este caso se produce cuando una lengua se ha expandido, eso es lo que estoy recalcando, y se continúa desarrollando pero con nuevas formas y giros que se van alejando de la manera original de hablar. Y a partir de allí hacemos el razonamiento y digo, el español se habla en 21 países y la pregunta es, ¿se habla el español igual
en Cuba, en México, en Puerto Rico, en Ecuador, en Argentina, ¿se habla igual? ¿Sí o no? No, profesor, diferentes. Exactamente. Diferente, de forma diferente. Entonces, hay variación. Y a esa variación se le llama dialecto. A esa variación. Ahora, esa variación inclusive se da dentro del territorio nacional, porque no me vas a dejar mentir cómo habla un tumbesino, o sea, uno de Tumbes, o cómo habla de pronto un iquiteño o un pucalpino, cómo habla de pronto un huancaíno, también es diferente. También se da, ojo, dentro del territorio, ¿no? Entonces, esa variación es dialecto. Ahora, la variación, como para que lo apuntes, se da en el aspecto fonético principalmente, es decir, en el dejo. Es fácil reconocer a una persona, ¿no? Cuando de pronto te hablan, che, vení pronto, por favor, che, vení pronto, vení. ¿No? O sea, el dejo, ¿no? Reconocemos un venezolano, por ejemplo, ¿no? Por su acento, por su dejo. Entonces, el dialecto se aprecia, se evidencia más en el aspecto fonético, pero también hay palabras en el aspecto léxico, también va a marcar eso, la pregunta que hacía Silvia hace un momento, ¿no? Por ejemplo, aquí solamente tenemos un ejemplo. En el Perú se llama polo, pero la variación lingüística, o sea, el dialecto hace cambios en diferentes regiones. En México no se llama polo. Si tú vas a un mercado mexicano y le preguntas por un polo, obviamente no te va a entender el dependiente. ¿Cómo se llama en México? En México se llama playera. La playera. Ya, eso es dialecto, por ejemplo. No solamente el dejo, sino también algunas palabras. En Argentina, obviamente si alguien te dice, no, ponete la remera, claro, hay cambios, ¿no? No se va a llamar polo, sino no se va a llamar remera. Entonces hay cambios, y esos cambios son originados por esta variación llamado dialecto. ¿Listo? Hasta ahí, ¿alguna duda, alguna pregunta? Vamos a terminar con un pequeño ejercicio. Vamos a reconocer el lugar de las siguientes expresiones dialectales. Ustedes van a indicar si es de Venezuela, si es de Buenos Aires, si hay de Iquitos, Chincha, Huancavelica. Por supuesto que en el quechua también hay variación. Es diferente el quechua de Apurímac, por ejemplo, que el quechua de Ancash, el callejón de Conchucos. Hay variaciones en palabras en cuanto a dejos, y seguramente ahora que está de moda hablar de quechua, las has escuchado, ¿no? Lo que dice Bellido solamente lo entienden algunos, los sureños, pero existen otros quechuas pues, que no comparten con Bellido, es la variación. El inglés también presenta variaciones, por ejemplo, no es igual el inglés británico con el inglés norteamericano, ¿no? Hay ciertas variaciones. Ojo, no es que no se entienda, hay ciertas variaciones, así como la variación del mexicano con el limeño, con el peruano. ¿Tú puedes entender un peruano? Sí, ¿lo puedes entender un mexicano? Sí, lo puedes entender. Lo puedes entender. Hay ciertas palabras en las que te vas a desvariar, pero de manera general sí vas a entender. Lo mismo pasa en el quechua, lo mismo pasa en el inglés, lo mismo pasa en el francés, en fin. En la lengua es cuando se expande. Muy bien, entonces vamos a reconocer aquí. ¿Qué dicen? Ya pueden abrir sus micrófonos aquí para que me vayan diciendo. Dice, la primera dice, vamos para la fiesta, familia. Chincha, ¿no? Chincha. Chincha. Familia, chincha. El 12 No te canses de molestarme. Argentino. Buenos Aires. Buenos Aires. Yo no quería mexicano. claro, Mexicano. de la selva sus hijos son. Tito. Loreto. Somos calientes, Piura.
Piura, profe, yo soy de Piura. Español, España, Madrid, Ya no ven. pero Palma, Venezuela, Venezuela. Venezuela. Gabelica. Lau, a la Alalau. Lau, no está tu guaguita. ¿Qué significará alalau? No sabes tu pe guaguita. Achachau. La laua es que frío. Es, ¿qué más? Hay achachau, agua. También, achachay. Profesor, cuando yo llegué a Lima, recién me decían guá, churri, guá. Ah, guachurra. Aquí, tú eres de Piura. De Piura, profesor. Claro, sí, sí. Tiene un dejo particular. Ya, ese dejo es muy bien, por favor. Técnicamente sería. Muy bien. Preguntas, dudas. Tus ¿Listo? audios, chicas. Muy bien, chicos, entonces espero que tengan una buena nota. Todavía vamos a continuar de repente dando algunos, no de repente, vamos a continuar dando algunos alcances más la próxima semana sobre este tema que en realidad es profundo. Si quieres, puedes ya hacer el cuestionario, porque ya los datos generales se encuentran ya explicados. O si no, de repente pues puedes esperar para la próxima semana. Ya depende de ti. Ahora, más tarde, por favor, entre las 10 y las 11, recién te voy a compartir el material, porque me están diciendo que no lo han subido, ¿no? Así que bueno, lo voy a compartir a través del WhatsApp. No sé cuándo lo subirán los señores de la plataforma, pero bueno, vamos a solucionar eso. Muy bien, chicos. Gracias, la lista. ¿Ya está, Kelly? ¿Ya está? Ya cerró, me imagino que hace rato. ¿Sí, Kelly? Wow, Kelly no está. Sí, profesor.